Alberione, soy licenciada en Comunicación Social, hice una maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, las dos cosas en la Universidad Nacional de Córdoba, y actualmente estoy terminando mi doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En relación a mi trayectoria en educación a distancia o en tecnología educativa, bueno, yo hace más de 10 años que trabajo en este campo, un campo que ha ido creciendo en este tiempo. Yo empecé trabajando en el que entonces era el programa de educación a distancia de la universidad, que luego se transformó en un área de tecnología, educación y comunicación, ARTEC. También después trabajé en distintas áreas de tecnología educativa, por un lado en la Facultad de Lenguas y luego en el área de educación a distancia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y en paralelo integré el equipo de producción de materiales de la maestría en procesos educativos mediados por tecnología del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, espacio que coordiné durante más de 2 años. Esto es dentro de la universidad. Luego también trabajé para el INFOD y para el ISEP, que es el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de la provincia de Córdoba. En este tiempo fui pasando por distintos roles, no necesariamente de manera ascendente, sino un poco yendo y viniendo. En ese sentido fui tutora de distintas propuestas, fui contenidista, fui coordinadora de tutores, fui responsable de contenidos, también obedeciendo a las distintas realidades institucionales de los lugares por los que pasé. Estuve, como dije, a cargo de la coordinación del equipo de producción de materiales de la maestría. Así que un poco la idea es poder como comentarles cómo funciona esta cocina desde distintos lugares en función de una experiencia del recorrido realizado, ¿no? Un poco. Hola, soy Corina Rogovsky. Mi formación de base, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Dentro de esta carrera, en la Universidad de Buenos Aires, hay una orientación en procesos educativos y esta es la que yo elegí. Y mi devenir profesional me fue acercando al campo de la educación y las tecnologías por diferentes cuestiones y empecé a buscar formación en el área de tecnología y ahí me topé con el posgrado en Educación y Tecnologías del proyecto Educación y Tecnologías de Flaxo Argentina y comencé el recorrido en la diplomatura, después en la especialización y me recibí como especialista en Educación y Tecnologías. A los pocos años de egresar me sumé al proyecto como docente y dentro del equipo de Educación y Tecnologías del PENT de Flaxo fui desempeñando diferentes roles como tutora, como contenidista y hoy en día soy la coordinadora del primer año de la carrera de especialización que tiene un título intermedio que es una diplomatura. Así que soy la coordinadora de la diplomatura, le decimos la Diplo, de Educación y Nuevas Tecnologías del PENT de Flaxo Argentina. Mi nombre es Cecilia Paladino, soy licenciada en Educación, magíster en Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos Aires y además, en mis orígenes, soy técnica en recreación, que es también una de las formaciones por las que se me invitó puntualmente a ser parte del seminario del que vamos a trabajar, sobre el que vamos a charlar. Actualmente trabajo en la Universidad Nacional de Hurlingham, coordino el área de tecnología educativa. Soy docente en tecnología educativa en la UBA, junto a Mariana Maggio y todo su equipo. Tengo el honor de haberme formado en esa cátedra, ¿no? En la cátedra que fue originalmente de Lidwin. Así que la educación a distancia y todo lo que tiene que ver con el campo de la tecnología educativa es parte de mi recorrido y de mi andar. Trabajo en diferentes grados y posgrados sobre esos temas. Trabajo en asesoramiento en escuelas, en temáticas de tecnología educativa. Estuve en el CITEP, en la UBA. Fueron mis primeros pasos como tutora hace 12 años, 15 años. Así que por ahí estoy andando en este momento. Para mí la principal característica o de las principales cosas que hay que considerar cuando uno empieza a plantearse la producción de contenidos para educación a distancia, por un lado es pensar la propuesta integral en algún punto. ¿Cómo vamos a contar
las particulares de este contenido que estamos buscando, ¿no? Transmitir, sea un módulo, sea un seminario, cómo es el formato pedagógico que vamos a elegir. Y en este sentido, ¿qué recorrido les vamos a proponer a los estudiantes? Esto tiene que ver tanto en términos de la variedad de lenguajes o soportes que les vamos a ofrecer, también qué recorrido le vamos a brindar dentro del aula o del espacio tecnopedagógico que estemos implementando, y cuáles van a ser las actividades que les vamos que van a tener que realizar y cómo va a ser la evaluación. Esa idea de pensar desde el inicio las cosas de forma integral creo que es uno de los desafíos más grandes que te presenta la necesidad de elaborar una propuesta a distancia, ¿no? Por otro lado, me parece que hay un foco muy importante que tiene que ver con tener en cuenta los tiempos y pensar los modos en que esos tiempos se articulan con una cierta autonomía que tienen que tener los estudiantes, ¿no? Que no van a estar todo el tiempo en contacto con nosotros, entonces de qué maneras les vamos a dar, les vamos a brindar, ofrecer alternativas y soportes y ayudas para que puedan transitar esa propuesta junto con nosotros y también con una cierta autonomía propia, ¿no? Y por último, me parece que hay algo vinculado con cómo se articula o se cuenta esto, también en términos como decía, de lenguajes, de qué sería una propuesta a distancia, cómo incluir la visualidad, cómo incluir lo sonoro, cómo hacer para que no sea solamente un repositorio de texto la propuesta a distancia. El proceso de generar una materia, ¿no? Una asignatura, un curso, un seminario, lo que fuere, pensado para la educación a distancia, tiene diferentes pasos y que es una de las cosas a mi gusto más valiosas, requieren de un equipo de trabajo, ¿no? En general, ni trabaja un docente solo para generar una propuesta de educación a distancia, ni trabaja solamente el referente tecnopedagógico, el asesor pedagógico, como se llama en cada institución, sino que se hace un equipo de trabajo en diálogo entre estos diferentes roles, en el que además muchas veces incluyen los desarrolladores de materiales o el equipo de edición o el equipo de diseño gráfico, según el caso, ¿no? Pero lo primero que hacemos es poder definir qué queremos enseñar, o sea, nos obliga a preguntarnos sobre la propuesta de enseñanza, sobre ese contenido, sobre la mejor modalidad de desplegarlo, y después vamos definiendo de qué manera guionarlo, organizarlo, secuenciarlo en el tiempo, y nos permite, para mí es una de las cosas como más relevantes, que a mí más me desafía, poder poner a disposición y desplegar diferentes lenguajes, ¿no? Decir, bueno, a ver, este contenido, ¿de qué manera lo vamos a enseñar? ¿Cuál es el mejor modo de que lo puedan aprender, de que puedan ejercitar según cuál sea ese contenido, ¿no? Entonces podemos hacer un podcast, podemos hacer un video, podemos generar una buena presentación, según qué contenido es y cómo lo queremos enseñar y a qué queremos desafiar a nuestros estudiantes, vamos a definir de qué modo abordarlo. Bueno, en relación a cómo es el proceso de producción de una propuesta a distancia, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y en los lugares por los que he ido transitando, sí es importante como plantear que hay una institucionalidad que hace un poco, que de alguna manera configura cómo son estos procesos. No necesariamente son iguales en todos los espacios, porque además no necesariamente son los mismos los roles con los que contamos en cada lugar. Pero en términos generales, uno podría decir que lo primero que uno tiene que pensar cuando empieza a trabajar en una producción de una propuesta a distancia es en un encuentro de saberes, ¿no? Y en un diálogo. Y pensar este encuentro de saberes no solo como una oposición entre un contenidista que trae su contenido singular o su contenido de campo y un técnico que le daría algo así como una forma, sino más bien pensarlo como esto que decía, como un encuentro entre múltiples saberes. Por un lado, el saber más vinculado con esos conocimientos que tienen que ver con el módulo, el seminario o la propuesta que se va a dictar, pero también con un cierto saber pedagógico que ese docente trae en relación a cómo quiere abordar esos contenidos, qué tipo de actividades quiere proponer a sus estudiantes. Y por otro lado, desde los equipos de producción, como un conocimiento en relación al manejo de los lenguajes, al contexto institucional en el cual se está insertando esa propuesta, pero también digamos, una mirada en relación
a cómo se va articulando, cuál es la especificidad de esa propuesta más general de enseñanza, si tiene algunas cosas definitorias, por ejemplo, si se usa siempre algún tipo de apertura singular, si se trata de alguna manera con los recursos, si hay ciertas formas de gestionar las imágenes, los videos, todas las cosas que se van a insertar en esa propuesta, ¿no? Como todas esas decisiones que son decisiones más de tipo institucional, tienen también como un cierto saber. Traen a ese encuentro un diálogo que es necesario. No existe algo así como un contenidista que podría pensar su contenido más allá o de manera totalmente autónoma, o por lo menos esa no ha sido mi experiencia trabajando en distintos lugares, ¿no? En primer lugar, para comenzar un proceso de mediación de contenidos, me parece que es importante arrancar por el diálogo, ¿no? Donde se pone en común cuáles son las ideas iniciales y luego se trata de evaluar si de las dos partes se están entendiendo lo mismo, si se construye un lenguaje común, si ambas partes, tanto quien viene con el contenido como quien tiene que montar ese contenido, materializar la idea, comprenden lo mismo. ¿Sí? Si hay un sentido compartido. Me parece que esa primera etapa de aterrizar ideas me parece que es fundamental para construir un lenguaje común. Después, una vez que hay consenso, que nos damos cuenta que ambas partes estamos entendiendo lo mismo, viene una etapa de construcción, donde ya los diálogos empiezan a ser diálogos constructivos, diálogos para construir un material, para construir el diseño de un curso, para construir algo que va a ser montado en una plataforma, en un entorno diferente, en el cual se despega del plano de las ideas y empieza a materializarse en recursos y en objetos. Una vez que empieza esa instancia, empieza un proceso de idas y vueltas donde hay validaciones, testeos, construcción de metáforas visuales. Eso es algo interesante porque en el espacio virtual se tejen metáforas que son fortalecidas por las diferentes partes que componen, ¿no? el espacio, el territorio. Entonces, pensando en relación al proceso en sí de producción de una propuesta a distancia, yo diría que hay algunos pasos, si bien depende de cada institución y del modo en el que estén organizados los roles, por lo general existen como una serie de pasos que más o menos se repiten. Por un lado, un primer contacto más de tipo institucional, en el que se le solicita al docente que va a ser contenidista o autor de los materiales que haga una propuesta en general sobre alguna estructura curricular que ya existe y donde se le explica un poco en qué contexto se insertaría esa propuesta, ¿no? Qué contenidos ya se vieron, cuáles van a ser los contenidos que vendrían después y cuál sería más o menos como el abordaje institucional sobre la cual se trabajan esos contenidos. Luego empieza a haber como una primera reunión más de producción, donde en general los contenidistas o las personas que se van a ocupar del armado de la propuesta se reúnen con integrantes de los equipos de producción y hay como una primera conversación donde se empieza ya a producir un esqueleto de guión, ¿no? Donde los docentes empiezan a plasmar, como decía, por escrito y por lo general en un documento compartido, cuáles serían los objetivos de esa propuesta, en qué unidades se dividiría, qué contenidos se trabajarían en cada caso, con qué recursos, a veces incluso con qué cosas hay a disposición, si hay alguna metáfora o alguna imagen que podría servir como organizador o como facilitador del desarrollo de los contenidos, también suele ponerse ahí y suele ser un documento donde los integrantes del equipo, que suelen ser personas que vienen con distintos saberes, ¿no? Desde la comunicación, desde la pedagogía, desde ciertos saberes más técnicos como la producción de recursos multimodales, videos, imágenes, ilustraciones y demás, van dejando huellas en ese documento.
pedagógico, ¿no? Como señalando cosas, planteando inquietudes, preguntando, por ejemplo, bueno, ¿y esto con qué recurso podríamos abordarlo? Y suele haber ahí luego, en ese trayecto, como un diálogo con el profe de, bueno, esto lo podemos dar. También hay una preocupación en relación a qué recursos acompañan este armado, digamos, si va a haber lecturas, si va a haber videos, si va a haber algún audio, por ejemplo, que suelen ser a veces bastante implementados. También qué tipo de actividades vamos a proponerle a los estudiantes y dónde se insertarían, en qué contexto. Luego de este momento como de armado de esta primera grilla o guión, viene la parte de montaje del aula, en general, en el espacio que cada institución haya destinado, que por lo general trae también su impronta, ¿no? Digo, en general las aulas, cuando por ejemplo, un módulo se inserta en una propuesta específica, ya sea una carrera de grado, una carrera de posgrado, una especialización, hay como una cierta lógica de funcionamiento del aula que ya viene un poco predeterminada. Suele haber como algunos espacios específicos de los cuales los docentes tienen que apropiarse, ¿no? Si existen espacios de foros, si esos foros son compartidos, si existe el espacio más institucional donde se desarrolla el contenido específico, dónde vamos a ir a buscar, si va a estar dividido en módulos o en unidades, cómo se va a visualizar. Eso en general viene prefijado, y hay algo que empieza a ocurrir cuando ese guión que teníamos plasmado en papel pasa a tener una materialidad en el aula. Entonces, ahí hay como toda una serie de ajustes que realizar, porque por ejemplo podemos darnos cuenta de que un texto quedó demasiado extenso, y entonces elegir cambiar, por ejemplo, parte de ese texto tan extenso por un audio o por un video o por algún recurso que hayamos desarrollado específicamente, ¿no? Y luego, como decía, una vez que ya está montado y que hicimos estos ajustes de ida y vuelta con los profes, a veces incluso se suman los tutores cuando ven por primera vez el aula y plantean algún señalamiento en relación a cómo se imaginan ese tránsito de los estudiantes y de ellos acompañando a los estudiantes. Y luego uno podría decir que también existe un paso posterior, que es una vez que empieza el cursado, sigue habiendo un diálogo en general con los equipos de producción, porque a veces durante el cursado los docentes se dan cuenta de que, por ejemplo, algún contenido había quedado muy atrás y es necesario traerlo a alguna unidad anterior, o que hay alguna actividad que presenta una dificultad y es necesario escalonarla. Por lo general, más allá de estos ajustes durante el cursado de la propuesta, se suele hacer algún balance al final, donde uno tiene en cuenta deja registro de algunas consideraciones para tenerlas en cuenta para una siguiente implementación. Por ejemplo, esto sí funcionó de determinada manera, esta cosa de esta unidad la cambiaríamos. Eso sería, en términos generales, creo, el proceso, más allá de los roles, que luego cambian de acuerdo a las instituciones. Bien, en primer lugar, el docente contenidista es quien diseña el contenido de un curso y también diseña o tiene que contemplar en este diseño general de contenidos las intervenciones didácticas, esto es, cuáles son las propuestas, qué tiene que hacer quien enseña y qué tiene que hacer quien aprende, ¿sí? Cuáles son las acciones que van a tener lugar en ese territorio que este docente está diseñando su contenido. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, no es solamente los contenidos que se van a impartir, sino también la manera en que estos contenidos van a llegar a los estudiantes. Pensar las estrategias didácticas, como así también las interacciones, los puntos de encuentro. Pensar a este diseño didáctico como un territorio de encuentro donde tiene lugar el proceso educativo. Entonces ahí tiene que pasar muchas cosas, y son esas cosas las que el docente contenidista tiene que prever. ¿Qué es lo que va a hacer quien enseña? ¿De qué manera? ¿En qué formatos? ¿Y qué acciones van a hacer quienes aprenden? ¿Sí? ¿Cómo se van a vincular con estos contenidos? ¿A partir de qué estrategias didácticas
se van a vincular con el contenido. No tiene que estar librado al azar, sino que todo esto tiene que estar pensado, planificado, diseñado. El docente tutor es quien acompaña, me parece a mí, ¿no? en la cercanía a los estudiantes en un curso, un seminario de educación a distancia. Es interesante, ¿no? Esta idea de docente tutor, porque hay como diferentes concepciones, hasta donde yo sé, en diferentes instituciones, en relación a lo que puede ser un tutor que quizás solamente implementa una propuesta diseñada por fuera, ¿no? Que casi completa checklist a ver si el cursante hizo o no hizo algo, pero también hay una concepción de un docente tutor, que el tutor también es quien enseña, quien tiene que ser experto en la disciplina. Entonces este docente tutor quizás tiene encuentros sincrónicos, contesta preguntas, en los foros dinamiza debates vinculados al campo, entonces necesita saber de este contenido que va a trabajar, corrige, hace devoluciones. Entonces es un docente, ¿no? Digo, por más que estemos en una propuesta de educación a distancia y que la propuesta de enseñanza, si se quiere, la clase ya esté diseñada, en diferentes instancias el tutor sigue en la tarea de enseñar y bueno, y es quien está como más cerquita. Hay un rol que es clave en relación al tutor, que es esto de acompañar, de ver qué le está pasando al otro, ¿no? Si hay alguien que durante 1 o 2 semanas no respondió, mandarle un correo para ver si necesita algo, si podemos ayudarlo para que sostenga la cursada, ¿no? Algo de estar más cerquita en un punto. Si uno tuviera que pensar en qué consiste un rol de integrante o de coordinador de un equipo de producción o de persona que trabaja a cargo de la producción de recursos educativos y de materiales educativos para enseñar a distancia, yo te diría que es un rol en principio que requiere de mucha transdisciplinariedad, ¿no? Como estar un poco atento por un lado a la mediación que el profe está proponiendo, por otro lado a cómo se cuenta ese contenido que el profe está queriendo traer a consideración de los estudiantes, cómo eso respeta la institucionalidad en la que estamos insertos. En algún punto el equipo de producción termina siendo el que le como cose, diría, la institucionalidad, ¿no? Como esa propuesta que podría estar en ese espacio o en cualquier otro. ¿Cómo hacemos para personalizar esa propuesta y que realmente sea parte de la propuesta de enseñanza más general que la institución propone, ¿no? Y luego también cómo pensar la multimodalidad, los múltiples lenguajes. Ahí me parece que hay algo que los equipos de producción son un gran aporte, ¿no? Porque el profe, por supuesto, además, porque hay una variedad y diversidad de profesores, hay profes que vienen con una impronta ya de mucha experiencia en el trabajo en educación a distancia, y ahí en todo caso tenés la dificultad de cómo hacer para que esa propuesta sea específica y ajustada a nuestra institucionalidad, de algún modo, cuando el profe tiene tanta experiencia y ha dictado contenidos similares en un montón de otros espacios. Entonces, ¿cómo hacer para que realmente esa propuesta dialogue muy bien con el marco general que en el cual se inserta en nuestra institución? Y por otro lado también, cómo en el caso del profe que no tiene que tiene mucho conocimiento disciplinar, pero no tanto experiencia en trabajo en educación a distancia, cómo ayudarlo a sumar estos otros lenguajes y herramientas, ¿no? Y cómo ayudarlo a comprender que todo esto hace posible un tipo de vínculo con el estudiante diferente. Y después creo que la otra cosa que tiene como característica, me parece, de trabajar en estos espacios, tiene que ver con la planificación, ¿no? Con la necesidad de anticipar, de planificar los tiempos mucho. Eso es una parte que nos lleva a una ardua tarea de los equipos de producción en general, ¿no? Como en general estamos produciendo con bastante anticipación, teniendo en cuenta los tiempos que nos va a llevar y tratar de considerar todo el tiempo que le va a llevar a la persona que tiene que recorrer esa aula, los tránsitos que va a hacer, y en algún punto mantenerse un poco abierto y alerta a los recorridos inesperados de las personas.
bueno, que es parte de la gracia. Por eso me parece que hay algo de tener presente que esa otra persona que va a compartir nuestra propuesta es autónomo y puede hacer otras cosas totalmente diferentes de las que nosotros imaginamos. Y entonces, ¿cómo dar cabida a eso? ¿Cómo tener una escucha atenta en conjunto con los profesores y los tutores para poder incluso incorporarlo a la propuesta o tenerlo en cuenta para una siguiente implementación? Ahí hay algo de mantener viva la propuesta que me parece que es muy, muy interesante, porque si hay algo en lo que además los equipos de producción o las personas que trabajamos en producción de materiales tenemos que ocuparnos, es qué hacer cuando tenemos que... porque la primera implementación siempre viene como con toda la impronta, es todo nuevo. ¿Cómo sostener una segunda implementación o una tercera implementación o una cuarta implementación de ese contenido? ¿Y cómo hacer para que siga vivo? ¿Qué cosas son necesarias cambiar? ¿Qué cosas tenemos que escuchar de lo que está pasando con este grupo de estudiantes que es diferente del grupo de estudiantes anterior? ¿O qué cosas cambiaron en este tiempo que transcurrió entre una cosa y otra y hace que sea necesario modificar algunos contenidos o modificar las formas? Porque también hay algo como muy interesante que sucede en esta interacción entre forma y contenido, que además está mediado por la tecnología, cuando nuestro vínculo con la tecnología cambia todo el tiempo. Entonces, son como pequeñas sutilezas a las cuales uno tiene que estar como atento para, como decía antes, que ese contenido que pensamos siga teniendo un sentido para nosotros como equipo y para los propios profes. Y también cómo hacer para, cuando cambian los profes, hacerlos parte. O sea, que no queden siendo alguien que repite algo que hizo otro, sino que puedan sentirse, apropiarse de la propuesta e intervenir en esa propuesta. En ese sentido, hay algunos... depende mucho de cómo esté organizada la institución, pero por ejemplo hay figuras como el de responsable de contenido que a veces cumple ese propósito, ¿no? Forma parte del equipo tecnopedagógico, pero sí es una figura que a lo mejor lo que se ocupa es tratar de ayudar a los docentes y tutores, que a lo mejor no son los mismos que hicieron la implementación inicial, a respetar como ese espíritu, ¿no?, inicial que tenía ese módulo. Tratar de que esa propuesta no se aleje demasiado de ese deseo inicial o el sentido que tenía dentro del marco más general de una carrera, por ejemplo.